המעלות, הנה ברכו את אדוני, שיר המעלות, הנה ברכו את אדוני, כל עובדי אדוני, העומדים בבית אדוני. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos y cada uno. Domingo por la noche, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, es el horario creo que más me gusta, donde me siento más cómodo, ya después del servicio al Señor, ya después de tener un día con la familia, ya es como que un tiempo en donde estar aquí enseñando es como, no sé, y quiero que se entienda la expresión en el sentido correcto, como cuando te reúnes con buenos amigos, cuando te reúnes después de un día agotador a comerte unos quesitos con vino, una copa de vino, a la charla, a reunirte alrededor de una mesa, de un fuego, ¿verdad? Algo así siempre se me imagina este horario. Esta es Biblia a Profundidad, es una transmisión de la comunidad cristiana Masada Dulam. Mi nombre es Israel Chapa y es un mega gusto que ya estés aquí. Así es que, pues preparémonos porque hoy vamos a hablar, después de este regreso, donde ya lo saben, no estuvimos transmitiendo por algún tiempo, pero ya ahorita que hemos regresado, pues vamos a hablar de cosas que, pues, a primera vista normalmente no las vemos, saltan, ¿verdad? Y hay que escudriñar un poquito o entender usos y costumbres de tierras bíblicas, o en ocasiones hasta el vocabulario u otra serie de cosas para que podamos salir de las dudas, ¿verdad? En el nombre de Jesús, pues esperamos que disfruten este programa. Hoy hablamos de la lección de la higuera. Así es que, pues prepárate porque estamos por comenzar. Bueno, la lección de la higuera. ¿Por qué Jesús, el creador de las higueras, maldijo a una de ellas por no tener fruto? Es una pregunta que yo no sé si tú cuando vas leyendo la Biblia te haces, pero esta es una pregunta que pues yo sí me he hecho, sobre todo por toda la narración como nos lo narra los evangelios, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? ¿Qué tiene que ver esta historia con nuestras obras? Permíteme leerla en el contexto como el Evangelio de Lucas lo narra. Lucas 13, del 6 al 9 dice: Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Cuando Jesús entró en Jerusalén, ¿te recuerdas la narración? Los Hosana, Hosana, el hijo de David, las manifestaciones de adoración, las palmas, los hurras, los gritos fueron evidentes, fueron entusiastas. Eso debió haber parecido un triunfo impresionante. Pero Jesús sabía que las apariencias externas no indican necesariamente un consenso general o incluso un consenso auténtico. A veces tú y yo nos dejamos ir con la apariencia, pero Jesús nos enseña que esto externo no indica necesariamente lo que en realidad está ocurriendo. De hecho, Jesús estaba dirigiendo al templo donde los cambistas, mira, en la puerta lo alaban, dan gloria a Dios, pero en el templo los cambistas eran una muestra de esa verdad. Nuestro Salvador había llorado mientras se acercaba a la ciudad
precisamente porque el pueblo no conoció el tiempo en que Dios vino a salvarle o la manera de evitar lo que ahora era un juicio ineludible. El mismo Lucas nos lo dice de esta manera en el capítulo 19, verso 44. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no aceptaste tu oportunidad de salvación. ¡Wow! Los escritores de los evangelios insertaron una curiosa anécdota de cuando Jesús se aproximó a una higuera ya que tenía hambre. Ahora quiero leerlo en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 13 y 14. Dice, vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto, y pues los discípulos estaban ahí junto a él, desde luego lo oyeron. Nos dice esta narración que solo encontró hojas, pero nota esto, porque no era tiempo de higos, no era tiempo de su fructificación. Aquí es donde empiezan las preguntas y los puntos finos, porque digo, bueno, si estás pasando en temporada de cosecha, en temporada en donde el árbol da fruto, pues es lógico que te molestes si no encuentras fruto. Pero en específico nos aclara aquí el evangelista que no era tiempo de higos. Entonces, como leemos, él dijo, nadie jamás vuelva a comer fruto de ti. Aquí cuando tú y yo entendamos que todo el trasfondo de la Biblia tiene que ver con Medio Oriente y no contigo o conmigo, que somos habitantes de aquí, de América, el último continente descubierto, en donde tenemos una idiosincrasia, un uso y costumbre, un pensamiento distinto, nos es difícil entender realmente el contexto de lo que aquí está escrito. ¿Por qué Jesús, el creador de todas las higueras, maldijo a una de ellas por no tener fruto de temporada? La pregunta parece desconcertante, salvo, como te decía, para quienes estaban familiarizados con las cosechas de frutas del Medio Oriente, quienes perfectamente se darían cuenta de que unas pequeñas protuberancias le salen a la higuera antes de la temporada de fruto. Esas pequeñas protuberancias, estos pequeños, vamos a decirlos así, semifrutos, que normalmente se conocen como taksh en árabe, aparecen en las hojas, ahí junto a las hojas, y se caen antes de que se desarrolle la fruta real. El teólogo y erudito Frederick F. Bruce, autor de Son confiables los documentos del Nuevo Testamento, dice esto: si las hojas aparecen sin la compañía de taksh, seguro no habrá higos ese año. Por lo tanto, era evidente que Jesús nuestro Señor, que al observar esta higuera, a pesar de su bello follaje, se daba cuenta de que era un árbol estéril e inútil. Marcos añade luego un detalle importante, y lo oyeron sus discípulos. La maldición de la higuera por parte de Jesús no fue un arrebato caprichoso o de disgusto, como algunos suponen. Fue una demostración perfecta en cuanto al fruto que nace de la fe genuina, en contraste con la religiosidad vacía que acababan de presenciar precisamente en el templo. Esta fue una enseñanza crucial para los discípulos del primer siglo, así como lo es para los discípulos del siglo XXI, tú y yo. Nuestra utilidad importa mucho a Dios, pero solo cuando es fruto del Espíritu y que se produce al permanecer en la vid que es Jesucristo. Tú sabes, todos estos aspectos del fruto contenidos en Gálatas 5, 22 y 23 o en Juan 15, 5. No importa, amado, cuán impresionantes puedan ser las obras que se hacen solo mediante el esfuerzo humano, porque éstas carecen de valor a los ojos de nuestro Padre Celestial. ¿Qué pasaría? Dime, ¿qué pasaría si el Señor nos examinara en este momento? Tal vez
No ha llegado nuestra época de fructificar en grande. Tal vez ahorita es tiempo de llenarnos de hoja, de doctrina, de conocimiento, de teología, de trabajo, en el sentido de la obra, antes de empezar a ver el crecimiento real de lo que podríamos hacer a través del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si nos examinara ahorita que no estamos en nuestra etapa más deslumbrante? ¿Jesús hallaría algo nutritivo o encontraría una impresionante exhibición de hojas que resulta ser apenas una hermosa experiencia? Aprendamos de la higuera. A veces pensamos que el Señor es injusto porque quiere recoger algo cuando todavía no es tiempo, cuando estamos abrumados, cuando estamos cansados, cuando estamos emproblemados, cuando estamos negados en ese momento mental, física o económicamente inclusive. Pregúntate de nuevo, ¿qué pasaría si en ese momento nos examinara el Señor? Aún a pesar de todo ello, a pesar de no ser el fruto dulce, el final, a pesar de no ser pues ya la obra terminada, ¿va a hallar algo nutritivo en nosotros? Meditemos en esta analogía de la higuera. Dios les bendiga.